te canto, Dios, aleluya. Mi gran bendición, eres fiel Dios, eres fiel Dios, aleluya. Te canto, Dios, aleluya. Mi gran bendición, eres fiel Dios, eres fiel Dios, eres fiel Dios, siempre fiel Dios. Quiero compartir con ustedes el segundo tema de esta serie que estamos teniendo, y este es el segundo tema. Y cuando hablo del nuevo nacimiento, hermanos, estoy hablando de este tema que es básico en la vida cristiana, pero también, hermanos, que hoy nos vamos a echar un clavado a la palabra de Dios a profundidad para poder entender, hermanos, lo que significa el nuevo nacimiento, pero que estamos basando este estudio en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, donde el Señor le dice a un maestro de la ley, le dice, cuando viene, le dice: maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar o no puedes ver el reino de Dios. Jesús lo pone como una condición a un maestro de la ley. Y cuando hablamos, hermanos, de Nicodemo, estamos hablando de un fariseo. Un fariseo no es una persona mala, hermano, sino por el celo que ellos tenían por las cosas de Dios, hicieron algunas cosas malas. Pero, por ejemplo, un fariseo, como lo era Pablo, él, hermanos, ayunaba 2 veces por semana. Daba diezmo de todo su dinero que él tenía cada semana, daba todos sus diezmos. A la edad de 12 años, hermano, un judío debía aprender la ley de Dios, y Nicodemo, sin ninguna duda, él sabía la ley de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Estamos hablando de un hombre, hermanos, que tiene el conocimiento de Dios, está obteniendo una vida práctica en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo, necesitas volver a tener un nuevo nacimiento. Y, hermanos, cuando hablamos de este nuevo nacimiento, es la maravillosa experiencia de empezar nueva vida con Dios. Porque hay una diferencia, hermanos, entre llamarse cristiano y llamarse un buen cristiano. Fíjense ustedes lo que dice aquí, hermanos, cómo una persona puede nacer de nuevo. Cuando vamos y leemos la Biblia, en la carta primera de Pedro, cómo una persona puede nacer de nuevo. Y vimos la semana pasada que es la unión, hermanos, de la palabra de Dios con el Espíritu Santo y nuestra fe, la que hace que nosotros tengamos un nuevo nacimiento. Dice el apóstol Pedro en capítulo 1, versos 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo una persona nace de nuevo? Es la pregunta. Bueno, nace de nuevo a partir de obedecer la palabra de Dios. Nace de nuevo a partir, hermanos, que el Espíritu Santo viene a esa persona y la fe de esa persona, hermanos, se activa. Entonces baja las aguas del bautismo y allí, hermanos, Dios pone su Espíritu Santo y comienza el proceso de lo que se llama el nuevo nacimiento. Tenemos
tenemos algunas palabras, hermanos, para hablar de este nuevo nacimiento, palabras griegas, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando habla del nuevo nacimiento, hermanos, se habla de una nueva, entra algo nuevo en nuestra vida. Se habla de un arrepentimiento, y un arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es metaneo, que significa, hermanos, arrepentimiento o un cambio de mente. Por ejemplo, van ustedes a ver la siguiente palabra que está en la pantalla, metanía, que es un cambio de mente. Implica, hermanos, también un cambio de mentalidad diferente a lo que era antes de ser un cristiano, y que ahora, hermanos, por haber nacido de nuevo y por haberse arrepentido, ahora tiene una nueva mente, tiene una nueva mentalidad. Ahora comienza a pensar diferente a como pensaba antes de ser cristiano. Y luego, hermanos, entra un proceso que se llama la conversión, porque esta es una palabra bíblica también. Conversión es lo que la Biblia llama que se convirtieron 3,000 personas. Dice también el apóstol Pablo, se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Qué es la palabra conversión, hermanos? Que es la palabra epístrofe, que es traducido como girar o volverse. Se refiere a volverse hacia Dios. Antes íbamos en una dirección hacia el infierno, pero nos volteamos, nos convertimos, hermanos, ahora en la dirección de Dios para ir camino al cielo. Luego se habla también del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, una palabra griega, genao, anoten que significa, hermano, en español, ser engendrado. Nuevo nacimiento significa ser engendrado. Así como nosotros fuimos engendrados por nuestro padre y nuestra madre y pudimos nacer, así el nuevo nacimiento, hermanos, es engendrar a Dios dentro de la vida de una persona. Nacer de nuevo significa anoten, que es una palabra que quiere decir nacido de arriba. En realidad no se traduce como nacido de nuevo, sino nacido de arriba, lo que significa nació de dónde, que nació de Dios, hermano. Eso es nuevo nacimiento. No se traduce como nuevo nacimiento como se dice ahí, sino que la palabra griega que usa ahí el apóstol Juan quiere decir que esa persona, nuevo nacimiento, que nació de arriba, que nació de Dios, hermanos, que sus genes, hermanos, vienen de Dios, que él, hermanos, recibió su ADN de Dios. Ese nuevo nacimiento, hermano. No que nació de la carne, porque Jesús lo dijo allí, el que es nacido de la carne, carne es. Todos nosotros nacimos de nuestros padres, de nuestra madre, todos nacimos. Porque es la única manera de venir al mundo, hermano, a través de haber nacido. Pero para llegar al cielo, necesitamos, hermanos, nacer ¿de dónde? De arriba, de Dios, de lo alto, del único que es Dios, del primero que es Dios. Y dice aquí, hermano, mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron con fe esa palabra, y el Espíritu Santo vino a sus vidas. Entonces, hermanos, dice que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados de Dios, hermano. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento, que son engendrados de Dios, o sea, son engendrados de arriba. Nosotros, hermanos, tenemos que experimentar dos nacimientos. Ya el primero ya lo tuvimos. El primero nacimos de nuestra madre, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Nacimos de nuestra madre, ¿verdad? Todos nacimos, pero si queremos llegar a la gloria, si queremos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, si queremos llegar ante Dios, tenemos que tener el segundo nacimiento,
que Cristo lo llama nuevo nacimiento, que significa, hermanos, haber nacido de lo alto, haber nacido de Dios. Y es así, hermanos, como cuando nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, nosotros no escogimos nacer, no nos pidieron nuestra opinión para nacer, para venir a este mundo. No nos preguntaron si queríamos venir. Yo creo que algunos hubiéramos dicho, no, yo no quiero ir, pero no nos preguntaron, hermano. Así mismo, miren, cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios nos dio la vida, pero los genes eran de nuestros padres. Fíjense lo que estoy diciendo, hermano. Aunque nuestros padres nos engendraron, la vida la dio Dios, porque dice el salmista, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. Dios nos estaba dando vida en el vientre de nuestra madre. Y mire, Eclesiastés menciona algo diferente, hermano. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoran la obra de Dios, al cual hace todas estas cosas. Entonces, no sabemos cómo se forman los huesos, los ligamentos, el embrión en el vientre de la madre. No sabemos. No sabemos en qué momento llegó la vida allí, cuando estábamos en el vientre de la madre. Sin embargo, hermanos, se produjo un nacimiento después de 9 meses de estar en el vientre de nuestra madre. O sea que nosotros llevamos los genes de ¿quién, hermano? Nosotros llevamos los genes de nuestros padres, ¿verdad? Y esos genes se van desarrollando en un tiempo de 9 meses. Y luego, hermanos, nacemos, y cuando nacemos, todos los niños se parecen, hermano. Cuando nacemos, todos los niños se parecen. Si naciste en el Seguro Social en México, en algún otro lugar, hermano, vas a ver que todos los niños se parecen. Incluso hay padres que se confunden, ¿verdad? Es difícil que una madre se confunda, pero la gente se confunde porque casi todos los niños nacen igualitos. Pero van creciendo, hermano. Van creciendo los niños, van tomando una forma diferente. ¿Cómo nacen los niños? Nacen muy feitos, ¿verdad, hermano? Los niños nacen muy feitos. Pero van creciendo y esos feitos se les quita. A algunos ya no se les quita, ¿verdad? Pero se van cambiando. Y conoces personas, por ejemplo, que lo viste de niños y crecieron. Mira, qué guapos los muchachos, qué bonitas las muchachas, porque fueron desarrollando, hermanos, después de haber nacido. Pero mientras van creciendo, hermanos, usted va educando a los niños. Le va diciendo cómo deben comer, le va diciendo cómo deben poner los zapatos, que casi siempre se los ponen al revés, ¿verdad? Los niños se ponen al revés los zapatos porque no entienden cuál es la manera correcta. Pero la mamá lo va educando para que los niños vayan aprendiendo, hermano. Y el proceso de crecimiento va a ser así. Por ejemplo, los niños chiquitos son berrinchudos. Y la mamá le va diciendo, no, si tú no me pides las cosas bien, no te las voy a dar, porque los niños son berrinchudos, ¿verdad? Corajudos. Pero entonces le vas enseñando al niño y el niño va aprendiendo. Pero si después de 30 años ese niño sigue siendo berrinchudo, corajudo, hermano, y se casa ese niño, y entonces empieza a maltratar a la esposa, empieza a seguir siendo berrinchudo, hermano, ya tiene un problema ese niño grandote de 30 años, ¿verdad? Porque ¿cómo lo vas a poder educar ya de 30 años? Ya le dice la mujer, no, pues frijoles no tienen sal y se los avientan. Y la mujer no sabe qué hacer. Hay hombres berrinchudos a los 30. Hay mujeres berrinchudas a los 30 porque no tuvieron un crecimiento sano, hermano. Así también, hermano, son los niños espirituales. Pero mire, ¿cómo esos niños espirituales tienen que ir creciendo para que se les quite esas malas costumbres, esas malas palabras que practican, hermano? Que están haciendo cosas malas. Saben que a los niños espirituales, hermano, hay que tenerles paciencia, ¿verdad? Mire, ¿cómo podemos enseñarle a los niños, hermano? Por ejemplo, en lo natural,
quiero decirles cómo en lo natural, cómo somos los hijos. En lo natural tenemos los mismos gestos de nuestros padres. También algunos hijos caminan igual que su papá. En los rasgos físicos, en sus cabellos, el carácter, el ADN, el hablar, hermano, la nariz, nariz larga como la torre de Eiffel, así, ¿verdad? Como la nariz como elefante recién nacido, ¿verdad? Pero son iguales que sus papás. Y miren, hermanos, en el sentido espiritual, cuando un niño nace de nuevo en Cristo, ¿cómo se parece ese niño a Dios? Miren, tienen un carácter como el de Dios. Empiezan a practicar la bondad. Como Dios es perdonador, esos hijos son perdonadores también. Como Dios es generoso, ellos también son generosos. Como Dios es amable y gentil, también los hijos de Dios que son nacidos de nuevo también son amables, son amigables. ¿Y por qué? ¿Cómo llega uno a crecer a desarrollar ese sentido espiritual, hermano? Lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice así: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. ¿Cómo llega uno a crecer, hermano? A agarrar una madurez para reflejar el carácter de Dios. Para uno poder, hermano, practicar la bondad y practicar el perdón y ser generoso y ser amable, es, hermano, mediante la leche espiritual. El niño espiritual también tiene que tomar leche, hermano, para que pueda ir creciendo. Y si el niño espiritual no crece cuando se bautizó, cuando recién nació de nuevo, hermanos, si no crece, ¿sabe qué clase de niños vamos a tener? Por eso vas a encontrar hermanos que son bien enojones, bien berrinchudos, hermano. Que le dice usted: apague el celular. No conteste el celular aquí en la congregación cuando estemos adorando. Y él dice: no, pues es mi celular, yo puedo hacer lo que quiera con él aquí. Y si no quiere, me voy. ¿Han oído estos dos niños grandototes, grandulones, hermano? ¿Y cómo son respondones? Y el hermano Ujier les dice: hermano, por favor, siéntese aquí, mire, para que estemos más juntos. Dijo: no, yo me siento donde yo quiero. ¿Cómo se le va a quitar eso, hermano? Hay que irlos formando. ¿Y qué es lo que forma, hermano, a una persona? La palabra de Dios, porque hay que darle lechita espiritual. Y muchos hermanos ahí vienen y le ponen el biberón todavía, hermano, porque no se puede poner a pelear con él porque te van a gritar, hermano. Hay niños espirituales, hermano, que tienen 10, 15 años en la iglesia y solamente son bien respondones, porque no han crecido, porque no han nacido, hermano, al carácter de Dios. Entonces, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, empieza a crecer, pues, hermano. Empieza a crecer y empieza a tomar el carácter de Dios. Ese es un nuevo nacimiento, hermano. Porque la persona comienza a adquirir el carácter de Dios. Se parece mucho a Dios. Así como físicamente usted se parece a sus padres. Así espiritualmente, cuando nace de arriba, usted se parece mucho, mucho a Dios. Tenemos características de los niños, hermanos, que no han crecido. Porque el deseo de Dios, hermanos, es crecimiento. El deseo de Dios es que vayamos, hermanos, a la perfección. Y miren ustedes lo que dice este texto de 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, hermano. Dice: de manera, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué había en la iglesia en Corinto, hermanos, después de muchos años? Habían hermanos que no eran espirituales. Eran niños grandotes, hermanos, que todavía necesitaban biberón. Que no habían tenido el crecimiento espiritual para llegar a ser, hermanos, esas nuevas criaturas. Y dice aquí, hermano, les hablamos como carnales, como niños en Cristo. Luego dice, hermano, odia beber leche
y no comida sólida, porque aún no eran capaces y todavía no son capaces. Como que el escritor, hermanos, está un poco abrumado con estos hermanos, porque aunque ellos, hermanos, fueron bautizados, y cuando se bautizaron empezó el proceso de crecimiento para que ellos llegaran a parecerse a su Padre Celestial. Sin embargo, se habían quedado, hermanos, en ser incapaces. Los niños necesitan leche y estos hermanos, a pesar de que ya tenían muchos años de ser cristianos, todavía necesitaban lechita espiritual. Y miren, hermanos, pasaron años y no maduraron. Su hombre interior no creció. Y el deseo de Dios, hermano, es que pasemos de esta etapa de inmadurez, porque dice el versículo, hermano, versículo 3, ¿cómo es un niño carnal que no ha crecido a pesar de que tiene muchos años en la iglesia? Dice el texto, hermano, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué había entre ellos? ¿Qué había, hermanos? Habían celos. Así que alguien es celoso, hermanos, todavía es un carnal. Y luego dice, hermano, habían pleitos. Los pleitos son peleas, hermanos, físicas. Es decir, no hay crecimiento en esos hermanos. Vas a encontrar, hermanos, que vas a llegar a casas de hermanos que no han madurado todavía, hermano. Y llegas de repente, vas a encontrar, hermanos, en algunas casas, palabras, hermanos, y los sartenes vuelan para todos lados, los botes de spray los avientan, ¿verdad? Tan berrinchudos en casa. Son cristianos, son bautizados, pero no han crecido, hermano. Porque dice pleitos, hermanos, pero pleitos físicos. Y luego habla de, hermanos, de las disensiones, de las peleas en palabras. Cuando yo me puedo ver de esta manera, hermanos, significa que mi crecimiento no ha sido un crecimiento bueno. Que a pesar de que ya tenga yo muchos años conociendo a Dios, todavía me tienen que dar leche espiritual, porque si no me voy a sentir por todo. Significa que hay inmadurez en mí. Y luego dice disensiones, luego dice no son carnales y andan como hombres. La palabra andan como hombres significa andan como los que no conocen a Dios. El nuevo nacimiento transforma esta vida, hermano, y las hace totalmente diferentes. Esta es la etapa primera de comenzar a caminar en Dios. Pues el primer año, quizás los 2 primeros años, hermano, vamos a encontrar hermanos todavía en esta condición. Pero después, hermanos, tenemos que ir creciendo, alcanzando madurez, hermanos, que estas cosas ya no estén en nosotros. Ni celos, ni peleas, hermanos, porque hay hermanos que no los puedes tocar, hermano. Si los tocas, hermano, se enojan por cualquier cosa, son como el chocolate, hermano. Con cualquier calor se derriten, ¿verdad? Así son muchos hermanos en Cristo. Conocí a una iglesia, hermano, donde un hermano le echó el carro encima al predicador. No lo mató, pero lo dejó inválido, que es peor. Mejor lo hubiera matado y se acababa la invalidez, ¿verdad? Y los hermanos se peleaban en esa iglesia. ¿Por qué se peleaban los hermanos? ¿De veras porque había problemas? No. El problema principal es que ellos, hermanos, no habían nacido de nuevo. Ellos no habían experimentado esa transformación, el parecerse a su Padre Celestial. Porque el nuevo nacimiento es el nacimiento de arriba, hermano. Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Experimentamos el cambio, la transformación, la madurez, hermano, a ser parecidos al carácter de nuestro Dios. Como Dios nos quiere a nosotros, hermano. Este es el carácter de Dios. Que seamos buenos, perdonadores, generosos, amables, amigables. Las virtudes de Dios, hermano, tienen que reflejarse en nuestra vida. Esta es una señal de madurez, hermano, ¿verdad? Y luego, hermano, las características de crecimiento espiritual. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en este capítulo, del capítulo 13 de 1 Corintios. Dice aquí, hermano, cuando era niño, ¿cómo hablan los niños, hermano? Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño. Y luego dice, juzgaba como niño. Cuando es niño espiritualmente, sí le vamos a tener paciencia.
Sí, hermano, vamos a ser tolerantes con los niños espirituales mientras les estamos enseñando, hermanos, de cómo ellos comportarse para que lleguen a la madurez. Pero dice, mas cuando ya fui hombre, cuando ya alcancé la madurez, dejé lo que era de ser niño. ¿Quiénes son aquellos, hermanos, que son amables, tolerantes, que son bondadosos, que son perdonadores, hermanos, que no están en pleito buscando ver quién los mira mal? Mira, no me habló, te diste cuenta, no me saludó, y ustedes lo vieron. ¿Qué andas buscando, hermano? Cuando tenemos esa actitud, pensamos, hablamos, juzgamos como niños. Pero dice el texto, hermano, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cómo piensan los niños, hermano? Hay una diferencia entre ser un hombre y ser un niño, hermano. Y fíjense ustedes lo que dice este texto aquí. Tiempo y crecimiento. ¿Cómo se logra, hermano, el desarrollo espiritual? Porque quizás algunos de ustedes conocen a un hermano así, hermano, que todavía no está maduro espiritualmente. ¿Conocen a alguien así? Levanten la mano. ¿Quién conocen a alguien así ustedes? Pues yo aquí veo algunos. Okay. Mire, ¿qué se necesita para desarrollar el nuevo nacimiento? Hacer esos cambios, hermano, porque Nicodemo viene y le dice al Señor, sabemos que tú has venido de Dios, pero Jesús conoce el corazón. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer de arriba, que Dios, el Padre, esté en ti, en tus genes, en tu naturaleza, hermano. Es tu naturaleza la que necesita ser cambiada. La naturaleza de nosotros es la que necesita ser cambiada, hermano. Porque le voy a poner un ejemplo, mire. Tenemos una marranita, una puerquita, como usted, un chancho, como le llaman allá en Centroamérica, y que la bañamos, hermano. La bañamos, la enjabonamos, le damos su champú y todo, hermano. Le ponemos un moñito aquí, hermano, a la marranita, ¿verdad? Su pico bonito, recién lavado. Y le pones perfume del caro, del Chanel número 5. Y entonces la marranita la tienes en la casa y te la llevas a pasear, hermano. ¿Qué hace la marranita cuando ve el charco? Se tira con todo y perfume al charco. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Porque solamente le cambiamos lo de fuera, pero no su naturaleza interior, porque siempre el marrano tendrá la intención de echarse a cualquier charco. Entonces, eso es lo que Dios no quiere, hermano. Dios quiere que nuestra naturaleza, y por eso Él pone su espíritu en nosotros, hermano, para que nuestra naturaleza muera y nazca una nueva naturaleza en nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Palabra de Dios, Espíritu Santo y nuestra fe. Es lo único que va a lograr, hermano, que nosotros experimentemos esta transformación. De otra manera, hermano, no va a haber transformación. Porque la palabra de Dios es la única que puede transformar, que puede limpiar, que hace nuevos nacimientos cuando se juntan con el Espíritu Santo y cuando yo uno mi fe a esa palabra. Hay mucha gente que no lee la palabra de Dios. La única vez que leen la palabra de Dios es el domingo que vienen aquí y no traen Biblia. Hay mucha gente que no ora, hermanos. Oran allá cuando se acuerdan porque nunca tienen tiempo para orar. Entonces, hermano, ¿cómo Dios va a obrar en ti? Por eso Dios viene a cambiar nuestra naturaleza espiritual. El Espíritu Santo viene a nosotros, hermanos, y produce el nuevo nacimiento. Nosotros solamente tenemos que tener nuestra fe en Él, hermano. La palabra, el Espíritu Santo hacen la obra de crecimiento. Dice aquí el texto, hermano. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es difícil de explicar. Dice Pablo, es que no lo entiendo. Porque os habéis hecho tardos, ¿para qué? Han tardado demasiado. ¿Sabe cuánto tiempo había tardado la iglesia? No tiene 30 años la iglesia
a la que le escribe esta carta de los hebreos. ¿Y cómo estaban los hermanos? Tú esperabas que después de 30 años, hermano, tendrías una iglesia poderosa, fuerte, animada, dinámica, donde el Espíritu Santo se moviera, hermanos. Pero mira, porque debiendo ser ya maestros, el maestro es el que educa, el que enseña, el que guía, el que dirige. Dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice el apóstol Pablo, a ustedes yo no les puedo servir una chuleta como la que te vas a comer saliendo de aquí, hermano. No, porque toda madre sabe que si le da a su hijo unos taquitos de carne asada, hermano, recién nacido, lo va a matar. Y ninguna madre con entendimiento le daría a su hijo, en lugar de biberón, le daría un taco de carnitas, ¿o sí? Las mamás que están aquí saben que eso sería insensato porque lo mataría. Pero hermanos, tenemos aquí una iglesia que dice, hermanos, tenían muchos años de ya haber sido creyentes, de haber sido bautizados, y que Dios esperaba de ellos, hermanos, lo que Dios esperaba de ellos. Pero no, todavía son niños que necesitan lechita, hermano, lechita. Que necesitan lechita, porque en esto, hermano, que si no hay mucha lechita, pues entonces pues no hay crecimiento, hermano. Y uno que no quería ir a la iglesia, le dijo, ¿por qué ya no vienes aquí? Le dijo el predicador, a la iglesia a tomar leche espiritual. Y el hombre, como era flojo, indiferente y todo eso, no, dije, ya me compré una vaquita, predicador, dijo, ya tengo en mi casa la Biblia, yo leo allá en la Biblia de mi casa, cuando pueda. Hermano, la leche espiritual tiene que ser tomada para el crecimiento de nuestras almas, hermano, y lograr el desarrollo espiritual en nosotros. Y dice aquí, hermano, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño, no puede experimentar las bendiciones de Dios. El niño no puede, hermano, experimentar la bendición de Dios. Y te voy a decir por qué, hermano. Viene tu hijo de 2 años y te dice, papá, me quiero casar con la niña de aquí enfrente. ¿Y tú qué le dices, hermano? Muy bien, mi hijo, de acuerdo, yo voy a hacer los preparativos para que te dejen casar con la niña de aquí enfrente. ¿O te ríes? Ah, mi hijo, un día te vas a casar. No, papá, es que yo me quiero casar ahorita, papá. ¿Ah? ¿Tú le darías permiso a tu hijo de casarse? Y es ilógico, hermano. Desde luego que no. Pero llega a los 15 años, hermano, y el muchacho viene y le dice, vengo a pedir la mano de su hija, Señor, porque estoy enamorado de ella. 15 años, y el papá pregunta, ¿y trabajas? Todavía no, ando buscando. Bueno, otra pregunta, ¿estás estudiando? ¿Ya terminaste? Todavía no, pero voy a terminar. Entonces el papá de la muchacha le dice, cuando termines de tus estudios, entonces vienes. Porque de 15 años no tienen la madurez, hermano. Todavía, ¿verdad? Entonces, hermano, así mismo, hermano, cuando tú eres niño, hay privilegios que te pierdes por ser niño. Las bendiciones de Dios vienen a la gente, hermanos, que han alcanzado madurez. Y van a venir bendiciones en tu familia, van a venir bendiciones en tus hijos, porque has alcanzado la madurez de saber cómo tratar con Dios, porque sabes que has nacido del cielo. Pero un recién nacido, dice aquí el texto, hermano, todo aquel que participa de lechita y no de alimento sólido, no le puedes hablar de nada fuerte porque se ofende. O estuvieron hablando de mí. ¿Saben ustedes que hay gente que se ofende, hermanos? Porque yo le pido a Dios, Señor, ayúdame a no hablar de más en el púlpito, porque a veces hay gente que yo ofendo desde el púlpito. Pero hay gente que lo hace tan notorio, hermano, que se ofende por todo. Pero dice, ¿y por qué se ofende, hermano? Es inexperto. No sabe cómo tratar con Dios.
Por eso Dios dice, necesitas nacer de nuevo. Que el Espíritu Santo, que la palabra, que tu fe se unan y puedas tener esa conexión ahora con Dios. Dice allí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del mal y del bien. Saben distinguir. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios, hermanos? Esta iglesia, ¿cómo va a estar en 5 años? Voy a enfocar más, hermanos, esto. En 5 años, bueno, voy a ponerlo más cerca, en 1 año, hermano. ¿Qué es lo que Dios esperaría que tú hicieras en su iglesia? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos, hermano? Todavía escuchando coritos en lugar de participar, en lugar de activarnos, hermano, en lugar de ser maestros, todavía queremos ser alumnos. Los alumnos son, hermanos, los que están aprendiendo. Para los que son principiantes, pero los maestros son, hermanos, que usted diga, ya, hermano, ya llegué a la madurez, ahora quiero ser un maestro de la palabra del Señor. Entonces, hermano, que la segunda parte de nacer de nuevo es, hermano, que las características que trajimos de nuestros padres es porque nacimos de ellos, hermano. Pero las características que tenemos del nuevo nacimiento es porque nacimos de arriba. Hay que hacer cambios en nuestra vida. Vamos, dice Pablo aquí, vamos adelante, vamos a la madurez, vamos, hermano, a la transformación, vamos a ser diferentes. Pueblo de Dios, de esta iglesia en Hillcrest, vamos adelante a tener, hermano, el desarrollo espiritual con la leche no adulterada, hermano. Vamos adelante. Amén. Vamos al crecimiento, hermano. Vamos a ser mejores. Vamos a parecernos a Dios. Vamos a parecernos al Padre. Tenemos el ADN de nuestro Padre. Queremos ser como Él. Yo quiero ser como tú, Señor, porque yo nací de ti. Quiero ser como tú. Caminar como tú, pensar como tú, mi carácter sea como el tuyo, ser generoso como tú eres, Señor, ser perdonador como tú eres. Señor, quiero parecerme a ti. Amén. Ese es el deseo de Dios para nosotros, hermanos. Vamos a la madurez. En 1 año, 2 años, 5 años, hermano, esta iglesia estará llena de pura gente, hermano, que han alcanzado la madurez, que dejaron de ser niños, hermano, pero que sí tuvieron un nuevo nacimiento y desarrollaron en todo ese tiempo de crecimiento por la palabra del Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuélame, mi refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Los montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor.